El viejo puente en San Luis Potosí está roto y agrietado, con sus arcos de piedra que se hunden bajo décadas de abandono, marcados por las heridas de siglos. Los habitantes del lugar evitan cruzarlo por la noche, susurrando en voz baja acerca de la presencia inquietante que vaga allí. El aire se espesa al caer el atardecer, una calma casi tangible que oprime como un peso, rota solo por el suave crujir de hojas secas. Los viajeros que pasan tarde cuentan que sienten una sensación incómoda, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos desde las sombras ocultas debajo de los arcos. En el corazón de las historias oscuras del puente está una voz sin cuerpo que parece reverberar entre las piedras destrozadas. Es una advertencia urgente, susurrada en un tono ronco: vuelve atrás antes de que la carretera te lleve. Quienes la han escuchado describen ese sonido como algo que no es completamente humano, ni del todo de otro mundo, aullido congelado suspendido en el frío de la noche. La voz no llama a todos, sino que se reserva, como un centinela que guarda una frontera oculta entre dos mundos. Su eco melancólico llena el aire de temor y confusión. Varios testimonios antiguos de los habitantes del pueblo revelan que ese puente ha sido durante mucho tiempo un nexo sobrenatural, rodeado de historias de desapariciones y sensaciones inquietantes. Una de las testigos es Marta, una enfermera que trabaja de noche, quien recuerda haber pasado conduciendo por allí una noche de tormenta y detenerse helada del miedo al escuchar la advertencia. Sus manos temblaban en el volante mientras juraba haber visto una silueta con ojos vacíos emergiendo de la neblina, una aparición que parecía absorber el débil resplandor de sus luces delanteras. Con el corazón en la garganta y sin decir una palabra, escapó a toda prisa, y su historia solo ha alimentado el mito que rodea a esa estructura abandonada. Lo más persistente y perturbador de la leyenda es la figura del viejo en sí mismo. Lo describen una y otra vez como un hombre anciano y delgado, con piel pálida y gris que se estira tensa sobre pómulos altos. Sus ojos parecen pozos vacíos de oscuridad que parecen absorber toda luz y esperanza. Los testigos que lo han visto bajo el puente por la noche relatan una quietud surrealista, rota solo por una voz apenas audible, casi un susurro, pero cargada de una urgencia ominosa. Su presencia evoca una soledad de otro mundo, un alma perdida atada a un pasado trágico y a un lugar maldito. Juan Carlos, un taxista local, en una noche decidió ignorar la advertencia del viejo, pensando que solo era una broma o una alucinación por el cansancio. Pero solo unos minutos después, su coche se salió de la carretera en un accidente repentino e inexplicable cerca del puente. Cuando la policía revisó las imágenes de la cámara, la figura que le había estado advirtiendo quedó reducida a una sombra borrosa, moviéndose y sin forma, como si se disolviera en el aire y nunca hubiera estado allí. La diferencia entre lo que testigos veían y lo que mostraba la grabación generó una sensación cada vez más inquietante. ¿Cómo es posible que algo que se ve claramente a simple vista pueda convertirse en una sombra espectral en una grabación? Los estudios psicológicos realizados a quienes han sido afectados revelan un patrón común, una ansiedad intensa y un trauma que persiste mucho después del encuentro. Muchos hablan de noches en vela, donde la voz del viejo resuena en sus sueños, y de un miedo profundo al camino que les espera cada vez que pasan cerca del puente. La advertencia de esa figura, un susurro inquietante que exige a los viajeros que elijan retirarse en lugar de avanzar, no solo causa terror, sino también un temor existencial profundo, como si fuerzas invisibles protegieran o castigaran a quienes se atreven a acercarse. Las antiguas archivos locales revelan la historia de una figura trágica de 1932, un hombre sin hogar conocido solo como Don Mateo, que vivía justo debajo del puente que ahora está envuelto en un miedo paranormal. Era una presencia solitaria, visto muchas veces murmurando frases enigmáticas y recolectando hierbas, lo cual en las comunidades agrícolas y profundamente supersticiosas del San Luis Potosí de aquella época, generaba sospechas y temor. Durante un verano especialmente tenso, los vecinos lo acusaron de brujería, culpándolo de desgracias y de las malas cosechas. A pesar de sus protestas de inocencia, lo arrastraron de las sombras y le dieron una muerte violenta bajo los arcos. Lo que más duele y alimenta las supersticiones es el hecho de que su cuerpo nunca fue reclamado ni recibido en un entierro adecuado. En una cultura donde la sepultura correcta es esencial para la paz en la otra vida, el espíritu de Don Mateo quedó atrapado en un ciclo de vagar sin descanso y amargura.
Algunos historiadores creen que su rostro sombrío y su voz nostálgica reflejan un dolor no resuelto y una súplica desesperada por ser reconocido y hacer justicia. De esta manera, esa historia trasciende las simples leyendas, convierte el puente en un lugar de duelo y advertencia. Los residentes mayores recuerdan cómo sus antepasados narraban historias de escuchar cantos y pasos suaves debajo del puente en plena madrugada. Se decía que era el alma inquieta de don Mateo, intentando ahuyentar a quienes podrían sufrir el mismo destino o proteger el lugar donde sufrió. Estas historias orales llevan décadas transmitiendo esa memoria cultural, mezclando realidad y folclore en una trama de miedo, reverencia y tragedia que envuelve la atmósfera embrujada del puente. En los últimos años, investigadores paranormales y aventureros en busca de emociones han llegado en masa al puente de San Luis Potosí, con la esperanza de captar alguna prueba de la existencia del viejo. Equipados con tecnología avanzada, cámaras termográficas, grabadoras de EVP, sensores de infrarrojos, han registrado puntos de frío inexplicables, susurros casi imperceptibles y cambios repentinos en los campos electromagnéticos. Pero la figura sigue siendo esquiva en las grabaciones, apareciendo principalmente como sombras fugaces o formas difusas, manteniéndose en ese limbo etéreo entre la realidad y la leyenda espectral. Un caso que realmente impactó fue el de un conductor que, ignorando las advertencias, sufrió un accidente minutos después de la aparición de esa figura misteriosa. Cuando la policía revisó las grabaciones de la cámara del dashboard, se encontraron con un enigma perturbador. El viejo no era más que una sombra, un destello de humo que rozaba la pantalla y que parecía desafiar cualquier tecnología para capturarlo. Este incidente desató intensos debates entre escépticos y creyentes, quienes debatían sobre la verdadera naturaleza de ese fenómeno: ¿sería un guardián espectral, una antigua maldición, o simplemente un truco de percepción en la mente humana? Los psicólogos que entrevistaron a los testigos destacan el intenso estrés psicológico y el trauma que generan estos encuentros. Describen cómo símbolos culturales profundamente arraigados y miedos pueden moldear lo que se vive, y cómo el mensaje inquietante del viejo incrementa la sensación de fatalismo y temor. Pero esto también plantea preguntas sobre qué tan permeable es la mente humana a fenómenos que aún no podemos explicar. ¿Son estas apariciones entidades externas o proyecciones del trauma y las creencias colectivas? El misterio sigue sin resolverse, lo que hoy en día solo intensifica el atractivo y el terror de este puente. La leyenda del viejo bajo el puente ha quedado grabada para siempre en la cultura de San Luis Potosí. Para muchos habitantes, es un recordatorio sombrío de una historia sin resolver y de lo delgada que es la línea entre los vivos y los muertos inquietos. En los festivales folclóricos, todos cuentan la historia, con respeto y cautela, honrando la memoria de don Mateo y la advertencia que lanza a quienes pasan después del atardecer. Esta mezcla de historia y mito crea un sentido de identidad comunitaria, envuelto en un respetuoso misterio por lo desconocido. En la investigación paranormal moderna, la historia del viejo es un ejemplo fascinante de cómo el folclore, los traumas y el entorno se unen para crear fenómenos inquietantes. Su relato desafía a los investigadores a ir más allá de la tecnología y las pruebas, invitándolos a explorar en profundidad el aspecto psicológico y espiritual. Las discusiones siguen abiertas sobre cómo la memoria cultural se conecta con las manifestaciones sobrenaturales, y ese puente se mantiene como un guardián del misterio, un símbolo de la eterna búsqueda humana por entender la pérdida, el miedo y los límites inexplicables de la existencia. En definitiva, la advertencia del viejo, «vuélvete atrás antes que la carretera te lleve», resuena como un mensaje enigmático que va más allá de los caminos o los accidentes. Nos habla de la delicada línea que los humanos atravesamos entre mundos, decisiones y destinos. Ya sea un espíritu guardián, un vestigio de tristeza o un reflejo del miedo colectivo, su presencia nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra realidad y las sombras que acechan justo al borde de la luz. El puente permanece, atemporal y embrujado, un umbral donde pasado y presente se funden en un silencio inquietante.